Bienvenidos alumnos, en esta clase vamos a recuperar los conceptos de retenciones y percepciones. Primero vamos a entender qué es una retención y qué es una percepción. En este caso, ambos son una excepción a la obligación de pago diferido. ¿Qué significa pago diferido y por qué sería una excepción? Generalmente los impuestos se retienen y se perciben en un cierto periodo y el ingreso de pago se hace posteriormente a la declaración jurada. En este caso, es en el único caso donde en el mismo momento que se realice el hecho imponible, en ese preciso instante que ocurre, se realiza la retención o percepción. ¿La retención qué significa? Retener significa detraer una suma del pago que se va a realizar. Mientras que la percepción, por todo lo contrario, se adiciona un valor al monto que es originalmente la obligación de pago. ¿Cómo vamos a resolver estos conceptos? ¿Cómo entenderlos mejor? Si yo tengo que pagar, tengo que ir y pagar una escritura. Junto a la escritura, el escribano me realiza una percepción reteniéndome todos los importes que yo tengo que pagar. Por ejemplo, se adiciona al pago que yo tengo que hacer por la escritura ese monto. ¿Existe algún tipo de multa o alguna sanción a este tipo de obligación? Sí. Siempre es para el agente de retención la obligación de tanto de retener como de ingresar ese pago. Entonces, la ley de procedimiento tributario establece dos multas para ese caso. Una, cuando yo omití retener, o sea, directamente no percibí ni hice la retención debida. En ese caso, esta ley establece que tenemos que ser responsables solidarios por la deuda no retenida o no percibida, o con la omisión de retener. Otra opción es cuando, habiendo retenido o percibido, no lo hemos ingresado al fisco. Esa también tiene multas formales, pero hay una multa que es un poquito más que multa, es una sanción penal, que es la que tenemos más problemas, que es cuando se priva de la libertad, y esto lo establece en la ley penal tributaria. Pueden ampliar viéndolo en los capítulos respectivos de estas leyes. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se retiene o cómo se percibe. Ahora vigente existen ciertos regímenes de retención. Vamos a hacer un ejemplo respecto al régimen de percepción 2408. Por ejemplo, tengo un servicio de limpieza y lo presta un responsable inscripto a otro responsable inscripto por una operación grabada. Por ejemplo, la limpieza de los edificios. Y supongamos que este servicio lo prestamos por un monto de 15.000 pesos. El débito fiscal por este monto corresponde a 3.150. ¿Cuánto es el monto que yo debo percibir cuando vayan a pagar la factura? Es de 450 pesos. Si en vez de prestar servicios de limpieza estuviéramos prestando, por ejemplo, un servicio exento, pongamos una reparación a una aeronave del Estado, ¿cómo actuaría este régimen de percepción? Yo soy un responsable inscripto y presto el servicio por 100.000 pesos. Débito fiscal no hay y tampoco hay percepción por esta operación. Hagamos otro ejemplo con una operación también grabada, pero con un monto inferior, por ejemplo, un monto de 400 pesos. Soy responsable inscripto, realizo estas tareas de limpieza a un edificio, a otro responsable inscripto, por ejemplo, una farmacia. ¿Cuánto debo percibir? Si el monto de la operación total fue de 400 pesos y el débito fiscal es de 84 pesos, el monto a percibir no supera el límite que establece la normativa, por lo tanto no se realizará percepción alguna. Finalmente podemos hacer un ejemplo como si fuéramos responsable inscripto y vendemos a un consumidor final. ¿Qué sería un consumidor final? Un cliente cualquiera que compra un bien grabado. En este caso, por ejemplo, supongamos una operación que sea por 247 pesos. El débito fiscal lo calculamos, pero en este caso no existe percepción, porque no se presta a un sujeto obligado a ser retenido. Vamos a dar un ejemplo en el caso de las retenciones. Una resolución vigente es la 2854. El régimen de retenciones, por ejemplo, pongamos que van a comprar una turbina de avión y la persona que me la va a comprar me presenta un certificado de no retención. Y por más que el monto sea 500.000 pesos, a esa persona no le debemos retener porque presenta dicho certificado.
A continuación, los dejo con la actividad práctica. Nos vemos después del intervalo. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. En esta clase vamos a ver algunos regímenes especiales respecto del impuesto al valor agregado. Por ejemplo, cuando compramos paquetes turísticos, no todas las operaciones que realizamos tienen que ver con el territorio argentino. Por ejemplo, dentro del mismo paquete compramos viajes en transportes que se realizan en el exterior. Ese tipo de viajes no son gravados, por lo tanto tienen que ir discriminados de forma distinta. Voy a dar un ejemplo para que esto quede más claro. Por ejemplo, un cliente pagó en total por su viaje 50.000 pesos. ¿Qué tenían prestaciones en el exterior, por ejemplo, hoteles o los autobuses que nos llevan hasta el aeropuerto, del aeropuerto hasta el hotel o del hotel al aeropuerto. Y la comisión que realiza la agencia sean unos 7.000 pesos. ¿Qué de todas estas operaciones llevará IVA? Únicamente la comisión de la agencia. Por lo tanto, el IVA de esta operación será solamente de 1.470 pesos. El resto de las operaciones no conlleva IVA. Otro tipo de regímenes especiales que vemos en el impuesto son con las empresas de compra y venta de autos usados. En este caso vamos a poner, por ejemplo, la compra de un auto usado que se realizó el 22 de junio y lo compró a 50.000 pesos. El IVA facturado o el IVA crédito fiscal por dicha operación asciende a 8.678 pesos. Pero cuando lo vende a ese mismo auto, lo vende 2 días después a 55.000 pesos. El IVA débito fiscal por dicha operación debería ser 9.545 pesos. Entonces nos arrojaría un saldo técnico de 867 pesos si hiciéramos la declaración jurada al final del mes en cuestión. Sin embargo, la ley establece un tope. ¿Cuál es el tope? Es el tope al cómputo del crédito fiscal. En este caso, el saldo que se podrá computar es solamente el 90% o el 0,90 sobre el precio neto y multiplicado por la alícuota. ¿Cómo sería en este caso? Serían los 45.555 pesos, que es el precio neto, multiplicado por el 90% por el 21, nos quedaría un crédito fiscal, un tope de crédito fiscal computable de 8.590 pesos. Y no podremos tomar los 8.678 que habíamos calculado al principio. Con los conceptos hasta acá desarrollados, estamos en condiciones de ir a la actividad práctica. Los espero luego del intervalo con las claves de respuesta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad.
En esta clase vamos a ver qué pasa cuando no podemos trasladar el costo del IVA. Dijimos que el impuesto al valor agregado lo asume el consumidor final, siempre en la última compra, que es el destinatario final del impuesto. ¿Qué pasa cuando somos responsables inscriptos y no lo podemos transferir? Por ejemplo, esto nos ocurre cuando el sujeto responsable inscripto exporta servicios. ¿Qué es una exportación de servicio? ¿Cómo definimos una exportación de servicio? La exportación de servicios son responsables inscriptos que realizan la actividad dentro del país, pero la utilización económica de ese bien será en el exterior. O en el caso de los bienes, venta de bienes, se realizan en el país, pero se exportan definitivamente para su utilización en el exterior. En esos casos, ¿qué hacemos cuando tenemos cuando todos los gastos generales y todas las compras que nosotros realizamos abonamos el respectivo crédito fiscal? Esto pasaría, si no tuviéramos un régimen especial, pasaría a formar parte del costo de nuestra actividad y no podríamos transmitirlo en ninguna de las etapas. En este caso, el legislador lo permite compensar con otros impuestos que adeude el fisco nacional, permite requerir la devolución o permite transferírselos a terceros. En todas estas instancias existe una incidencia económica, ya que el crédito fiscal deberá ser abonado y luego solicitarse algunas de estas opciones. ¿Qué pasa si el exportador no solo realiza exportaciones, sino que también realiza otras actividades gravadas en el país? En ese caso, deberá compensarle contra el impuesto que adeude por las operaciones gravadas. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener para solicitar la acreditación, la devolución o la transferencia de estos impuestos? Primero, deberá estar inscrito en AFIP, deberá cumplir con todos los deberes formales y legales previstos en la ley y también deberá determinar mensualmente el saldo computable. Existe una posibilidad de realizar un reintegro abreviado. ¿Y qué significa abreviar? Es acelerar los procesos. Para esta opción deberá haber un dictamen del contador público solicitando la razonabilidad o que acredite la razonabilidad y la legitimidad del impuesto facturado, que posteriormente el AFIP podrá impugnar el saldo compensado de acuerdo a las facultades de fiscalización y verificación. Con los conceptos desarrollados hasta el momento, estamos en condiciones de realizar la actividad práctica. Te invito a que la realices con mucho éxito. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. En esta clase vamos a ver cuáles son los instrumentos que se utilizan como respaldo para las operaciones. En el caso de que el emisor sea un responsable inscripto, va a emitir factura A si es a otro responsable inscripto. ¿Cuál es la particularidad? De que en la factura A deberá discriminar el IVA. Ojo con esto, siempre como condición para tomarnos el crédito fiscal tenemos que tener el IVA discriminado. Si el responsable inscripto realiza operaciones con consumidores finales monotributistas o exentos, esa factura que respalda esa operación es una factura B. Es decir, tiene IVA contenido por la operación, pero no se discrimina. Si yo soy un responsable inscripto y recibí erróneamente una factura B, esa factura B no podré tomar el crédito fiscal porque es una de las condiciones que la ley establece para el cómputo.
¿Cuáles son los medios de facturación o qué otros medios de facturación hay? En el caso de los monotributistas y los exentos, emiten siempre comprobantes tipo C. Y en el caso de los exportadores, el comprobante es la factura E. Los regímenes han avanzado mucho. De hecho, el fisco está buscando la posibilidad de que todos los regímenes sean de información rápida y directa. De esta forma se va dando pasos agigantados para la eliminación de lo que se llama actualmente factura manual, y se quiere dejar ese tipo de regímenes como para respaldo únicamente en el caso de, por ejemplo, corte de luz, en el que no tengamos la posibilidad de hacer una facturación. ¿Cuáles son los nuevos regímenes de facturación? Bueno, dependiendo del tipo de actividad que realicemos, estamos obligados a llevar controladores fiscales, deben ser homologados para que sean válidos para el AFIP. El controlador fiscal lo tienen sujetos que realizan operaciones masivas con consumidores finales. De esta forma, por ejemplo, un supermercado no podría estar facturando electrónicamente por la demora que significa. Sin embargo, el controlador fiscal o la caja registradora, que se llama antiguamente, es un comprobante válido y es lo mismo que una factura. En el caso de la factura electrónica está utilizado para el resto de los responsables inscriptos. Quiere decir que en la actualidad no hay ningún responsable inscripto que no lleve ninguno de estos dos regímenes. Y la factura manual solamente es un sustento. En el caso de los monotributistas que emiten factura C, AFIP ha generado un límite para quienes están obligados a presentar factura electrónica. Y queda un muy pequeño ámbito de contribuyentes que pueden seguir facturando con la factura manual. Con todos los conceptos que hemos estudiado, están en condiciones de realizar la actividad práctica integradora. Que la realicen con mucho éxito.